Te bendecimos, Houston, con Julio Barquero. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Julio Barquero. Gracias por su fina sintonía. Gracias por estar con nosotros acá en el canal Restauración TV 57.5. Saludos para toda la gente hermosa. Agradezco a todo el personal técnico del canal que me permite y que me ayuda a poder llevar a cabo esta programación. Bendiciones de verdad a todos. Gracias por su fina sintonía. Soy el pastor Julio Barquero. Déjeme presentarme, por favor, por ética, por cortesía también. Nací en la ciudad de San José, Costa Rica. Me crié y es mi segunda patria, Panamá. Y aquí en los Estados Unidos llevo alrededor de 22 años. Me da también sentimiento, ¿verdad?, de conocer el estado de la iglesia cristiana en América Latina y también aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué me da tristeza? Bueno, porque los pastores, hombres y mujeres, están batallando con sostener a la iglesia, con tener a la gente en las bancas, etcétera, etcétera. Y yo creo que mis 28 años de pastor, por la misericordia de Dios, he visto mucha agua pasar por debajo del puente. ¿Por qué la gente se va o abandonan las iglesias? Bueno, yo en esta ocasión voy a hablarle sobre 7 razones del por qué la gente se va o abandonan la iglesia. Y son cosas que ya se han estudiado, que en realidad, digamos, por ejemplo, el libre crecimiento ha traído este tipo de pensamiento en cuanto a lo que es el crecimiento de la iglesia, pero también una iglesia saludable, tener una iglesia saludable. Y cuando hablamos de iglesia, no solamente nos ubicamos en la iglesia local, sino que también nos ubicamos a nivel general. ¿Es la iglesia del Señor una iglesia sana? Bueno, su servidor, presidente de la Fraternidad Evangélica de Ministerios en Houston, me he dado cuenta de la crisis, de la realidad, de la situación que viven iglesias locales. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuándo es que las ovejas saltan la cerca y dejan el rebaño? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuándo le es permitido a una oveja saltarse la cerca? Pues bien, yo tengo respuestas a estas preguntas, ya que hace muchos años respondí a esas preguntas por la radio. Hace alrededor de unos 17, 18 años llevamos a cabo un programa que se llama Aló Pastor. Ya de manera ininterrumpida hemos estado al aire en los medios y por la misericordia de Dios. Entonces yo quisiera, porque tengo poco tiempo para compartirle, pero quiero su atención. Soy pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo Houston en el 1703 de la Heights Boulevard, Houston, Texas 77008. Allí aparece el número de teléfono de su servidor. Hay un correo electrónico que usted puede escribir o llamar. Yo tengo esto aquí escrito. Es un archivo en PDF y yo se lo puedo facilitar con mucho gusto. Yo quiero enumerarle 7 razones por las cuales la gente se va o abandona la iglesia. La Biblia nos enseña en aquel pasaje que dice que nosotros les esforcemos porque entren, ¿verdad? Algunos rescatarlos aún del fuego. Bueno, pero por otro lado hay gente que más bien está sacando, hay actitudes, hay conductas, hay patrones de comportamiento a nivel de la iglesia que más bien sacan a la gente, abandonan a la gente.
En primer punto, la primera razón que la gente abandona la iglesia es por un mal tratamiento del pecado. El pecado en una congregación debe tratarse con sabiduría, pero cuando se tapa, cuando no hay humildad al confesarlo, cuando hay favoritismo al tratarlo o simplemente no se interviene, la oveja tiene el derecho de brincar la cerca. Y uso esta figura porque Jesús así lo hizo con nosotros allá en el Evangelio de San Juan. Nos pone como ovejas, a usted y a mí. No es que usted sea alguien especial, no. Es que Él usa a este animalito porque nos parecemos mucho a Él, dicho sea de paso. Pero la primera razón es porque hay un mal tratamiento del pecado en la iglesia local. Cuando no es el líder de alabanza que anda mal, cuando no es un familiar del pastor, cuando no es alguien de que da dinero, mucho dinero, que está en pecado, hay un mal tratamiento del pecado, no se confiesa, no se trata. El pecado es gangrena en el cuerpo, es cáncer, es algo que va a traer definitivamente destrucción a la iglesia. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. El pecado, cuando está dentro de la iglesia, hay que saber tratarlo con el bisturí, cortarlo, sin hacer escándalo, sin hacer, un show. No, pero hay que tratarlo, hay que frenarlo, hay que purificar la iglesia cuando va a haber pecado. Y va a haber pecado en la iglesia, mi amado hermano y hermana. Esa es una realidad, usted no lo puede evitar. El pecado va a tocar la puerta de la iglesia tarde que temprano y más temprano que tarde. Pero el punto es que tiene que haber un tratamiento de ese pecado. Viene a mi mente la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios. Cuando el apóstol Pablo ve a los Corintios que no están tratando bien el pecado de aquel hombre que se había acostado nada más y nada menos con la madrastra. Oiga bien, la esposa de su padre. Eso se llama, mi amado, incesto. Y el apóstol Pablo está bien sorprendido porque la iglesia de los Corintios no había tratado con ese pecado. Dice, y se escucha entre vosotros pecado que no se escucha allá afuera. Y ustedes están en silencio, no hay nada, no hay actividad, no hay, y están alcahueteando el pecado. Así que el primer punto, la primera razón por la que la gente abandona la iglesia es porque hay un mal tratamiento del pecado. Segunda razón, hermano, una mala administración. Es una de las causales más graves en las congregaciones hispanas. No hay reportes financieros. Se levanta una ofrenda para algo y se termina en otra cosa. Me llaman y me dicen, quiero moverme de la iglesia. El pastor hace viajes desmedidos. No sabemos de él solo por Facebook, que anda allá, que anda aquí. Hasta por Skype predicó, pero no es lo mismo. ¿Qué hago? Respondí a esta persona, no es de bendición, yo no estaría allí. Yo no estaría allí. Hay una mala administración. Hay un abuso en cuanto a esto. Cuando se pide cuentas, no hay responsables en esa iglesia local. No hay responsables, es solo en referencia, y estoy haciendo solo referencia a las finanzas. En otras áreas el desorden se desborda. Es otra razón por la cual una oveja se brinca la cerca, por la cual la gente abandona las congregaciones. Una mala administración de las finanzas. Mire, una iglesia sana es una iglesia que brinda reportes mensuales de las entradas y salidas de sus finanzas. Hay un comité, escúcheme bien, un comité encargado de las finanzas que brinda ese reporte.
El pastor no debe tocar las finanzas. Váyase de una congregación, escúcheme lo que le estoy diciendo y soy responsable por lo que digo. Cuando usted se dé cuenta que el pastor es el que dirige las finanzas, firma el cheque, váyase de ahí, porque no es ético. No es ético, no es moral que el pastor de la iglesia sea el que lleve las finanzas de la iglesia, escúcheme bien esto, ni miembros de su familia, ni su esposa, ni sus hijas, ni sus hijos, no. Tiene que haber de la iglesia gente responsable, gente que conoce de números, gente que sabe de administración, que le ayuden a la congregación a llevar sus finanzas con transparencia. Y más aquí, en los Estados Unidos, el IRS, es decir, el Ministerio de Tesorería, necesita estar con integridad, con transparencia en el manejo de las finanzas. Pero yo solamente estoy tocando las finanzas. ¿Qué de los bienes inmuebles? ¿Qué de los edificios, de las propiedades? Da tristeza, mi amado hermano, conocer de esas situaciones pormenores. Hermano, yo me he dado cuenta de edificios, templos, terrenos que están a nombre del pastor, a nombre de la familia del pastor, y en algún momento dado toda la congregación se quedó sin nada después de ayudar, después de colaborar, después de sembrar con dinero, pues quedó a nombre del hombre, quedó a nombre de la familia. Eso es una mala administración. Cuando usted vaya a una iglesia, pregunte, ¿cómo llevan las finanzas aquí? ¿A nombre de quién está el templo? ¿A nombre de quién están las propiedades? Si está a nombre del pastor, no se congrega allí. Se lo digo con toda la autoridad en el nombre de Jesús. No se congrega allí. Cuando aquella bodega, aquel terreno es dueño el pastor o la familia del pastor, eso está mal allí. No es correcto. Allí hay una mala administración. Y esa es otra razón por la cual la gente abandona las iglesias. El tercer punto es el nepotismo. De esto aquí en los Estados Unidos es muy normal. El primo del pastor es el secretario, la sobrina del pastor es la jefa de diaconisas, el sobrino del pastor es el líder de jóvenes. Es decir, los puestos de autoridad son la familia del pastor. Así no hay oportunidad de crecimiento. Hay una gran inseguridad, hay una gran desconfianza, hay un gran celo. Tampoco se fomenta el liderazgo en una iglesia donde reina el nepotismo. Además, donde hay nepotismo, su opinión no es valorada. El nepotismo no solamente se ve en la política, mi amado hermano. El nepotismo se ve dentro de las iglesias, en las congregaciones. Ahora es muy común que el pastor, el senior pastor, llegue y presente a su hijo como pastor, quizás sin llamado, quizás sin preparación, quizás simplemente porque, como decimos allá en mi tierra, una argolla, ¿no? Porque hay nepotismo precisamente, hay un favoritismo. Y a veces la junta directiva está integrada por familiares del pastor. Eso es nepotismo. Eso daña a la congregación. Un lugar donde hay nepotismo, usted no debe estar. Bueno, ese es el tercer punto. El cuarto punto es la falta de pasto verde. La falta de pasto verde. Con esto me dirijo a la palabra de Dios. Mucho griterío, mucha emoción y nada de convicción en los altares. Es triste ver el nivel de escolaridad teológica de muchos ministros en cuanto a educación teológica. Es muy pobre. Es muy pobre. Ni siquiera yo he visto el ABC. Y se ponen a dar temas que necesitan entender ciencias bíblicas, mis amados hermanos, porque a veces se dice cada tontera de los altares. El asunto es que no hay alimento. No hay alimento, no hay un plan de discipulado en esa congregación. Al no haber pasto verde, no hay alimento espiritual.
Tiene que haber palabra, pero no solamente logos. Estamos hablando de rema, estamos hablando de palabra vivida, de palabra ungida, de una palabra que vamos a escuchar al pastor y él no va a hablar de sus viajes, él no va a hablar de sus tiempos, de sus títulos, no, él se va a ir a la palabra, él va a usar la escritura porque la Biblia es nuestra fe y nuestra práctica, nuestro orden, nuestra práctica, nuestra fe está basada en este libro y dice Isaías 8:20, el que no es a la ley y a los profetas es porque no le ha amanecido. Es decir, está en tinieblas, anda ahí como decía mi abuela, tanteando, ¿verdad? ¿Dónde andar? No, los púlpitos son para predicar la palabra de Dios, no para hablar de usted. Es para hablar de la palabra de Dios, de traerle a la grey de Dios una palabra direccional, una palabra que le dé dirección. El mensaje, la predicación no es una varita mágica para cambiar la gente de nadie, pero la palabra cuando se escucha y se traza correctamente, cuando hay una manera, una exégesis correcta en la interpretación de la palabra, temas, una predicación espontánea, eso trae alimento, mi amado hermano, pero a veces hay muchísima emoción, más emoción que otra cosa, y también copian doctrinas de otros para peores, falsas doctrinas de movimientos erróneos y falsas profecías. Así que el cuarto punto por la cual la gente pues se brinca la cerca es porque hay nepotismo y también falta de pasto verde, el cuarto punto. El quinto punto, no hay amor. Esto es común, lamentablemente. Hay gente que no ven la importancia del cariño, del estímulo. Hoy esto pasa, cada uno para su casa y si te vi, no me acuerdo. Ese don de gente es escaso y es el amor lo esencial en la iglesia y fomentar el amor. Triste pero real cuando dicen que hay amor y no se demuestra con acciones. La oveja podrá saltarse la cerca. Yo quiero animarle, porque hay iglesias que tienen la palabra amor, pero en realidad es de nombre esa iglesia. Es de nombre esa iglesia. Lagos de amor, no, será la iglesia Lagos, porque de amor brilla en ausencia. ¿Qué dice la Escritura? Que en estos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar, mi amado hermano. No hay cariño, no hay una expresión de cariño, no hay afecto entre la misma congregación, no saludan a las visitas, no se hace un alto en el programa para saludar a las personas que nos visitan por segunda, por tercera vez. Hermano, de verdad, eso está faltando en el pueblo de Dios, el amor. Y eso se fomenta desde el púlpito, el amor. El pastor, los líderes tienen que fomentar el amor. La iglesia existe para brindar, mostrar el amor de Dios. El amor de Dios. Así que donde no hay amor, usted no tiene por qué estar. Tiene que haber amor allí, se tiene que demostrar ese amor. Gente que no se conoce, solamente la parte de atrás, la nuca, decimos allá en Costa Rica, ¿no? Solamente a través de eso es que se conocen. No, hermano, hay que fomentar, hay que integrar a la iglesia en programas de los cuales se puedan conocer. Tiene que haber amor, el quinto punto por lo cual la gente abandona. Y avanzo, el sexto. Promueven a un partido político o bien son fanáticos de la política. Es una tendencia muy moderna, más en este año electoral o en los años electorales salen los fanáticos, ya de hecho la política levanta pasiones y pues sale gente fanática. El problema de los fanáticos, yo le voy a decir cuál es el problema, porque usted está en la libertad de escoger su partido político, su ideología política. Usted es libre. En este país tenemos una constitución, gracias a Dios, el cual usted es libre de pensamiento, libre de conciencia, libre de elección.
Usted puede escoger a dos partidos o tres partidos políticos dependiendo de su país. Usted tiene la libertad para escoger. Pero cuando desde el púlpito se fomenta un partido político, cuando el pastor o los líderes de la iglesia son fanáticos, yo le voy a decir qué es lo que pasa. El fanatismo bloquea la capacidad, oiga bien, de retener, la capacidad de ejercer crítica, de discernir, porque el fanatismo bloquea. El problema es que hoy en día se están usando las iglesias para ese fin. Es triste ver, mis amados hermanos, esta situación, pero es una verdad. Hoy, mis amados hermanos, hay líderes que tienen un matrimonio con partidos políticos y son arduos defensores de candidatos o presidentes, mis amados hermanos. Qué triste, cuando su líder debiera ser Jesucristo. Usted no es republicano. Si usted me está escuchando y está aquí en los Estados Unidos, y usted, escúcheme, usted no es llamado a ser republicano, usted no es llamado a ser demócrata, usted es llamado a ser un cristiano nacido de nuevo. Usted no comprometa su fe, usted no comprometa sus valores con ningún partido. Eso es mentira, que hay partidos que representan tus valores. Es mentira, no le crea eso. No crea a eso, mi amado hermano. No hay ningún partido político que represente los valores del reino de Dios. No lo existe, no hay. Se venden, son manipulables. No caigan en ese juego. Es que ese partido nos representa, es mentira. Y bueno, tengo el séptimo y quizás es el más triste, el más doloroso, porque la gente no está discerniendo, la gente tiene una venda, la gente, hermano, está idolatrando al líder. Es el séptimo. ¿Por qué la gente abandona las iglesias? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Idolatran al líder, lo divinizan, lo llevan a un nivel de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el pastor. No, eso no es así, mi amado hermano. Eso es incorrecto. Usted no puede idolatrar al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Claro que a los pastores, a mucho pastor, le gusta que lo pongan allá en un pedestal y que le digan títulos: reverendo, apóstol, profeta. Mire, hay gente que ya dice: ya yo no soy apóstol, ahora ya yo soy un patriarca. Y por allí alguien se dejó decir que ya casi que era un querubín, ¿no? Pero no, eso está mal. Ese es uno de los puntos. Hay gente, yo he escuchado gente decirle a un pastor: papi, él es mi papá, ella es mi mamá espiritual, ella es mi mamá espiritual, él es mi papá espiritual. Error, lea la Biblia. La palabra de Dios dice, Jesús enseñó claramente: a nadie digáis padre, sino aquel que está allá arriba en los cielos, allá arriba en los cielos. Claro que hay un lenguaje de parte del apóstol Pablo, de parte del apóstol Juan, diciéndole hijitos, diciendo: este es mi hijo en la fe, ¿verdad? Pero usted no ve a Timoteo, usted no ve a Tito, usted no ve a nadie diciéndole a ellos padre en la Escritura. Si eso fuera bíblico, si eso fuera permitido decirle papi, mi padre, mi papá, hermano, esa es una doctrina romana, esa es una doctrina católica romana cuando salió la figura del Papa. ¿Para qué? La figura del Papa, ponerlo como cabeza de la iglesia y quitar a Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia, no es tu pastor, no es tu pastora, no es el apóstol, es Jesucristo el cabeza de la iglesia. Y Él nos enseña que a nadie llamemos padre, a nadie. Qué difícil es ver gente incauta, seguidores incautos de estos hombres y mujeres. Ellos imponen incluso que le llamen papi, que le llamen papá, que yo soy tu padre espiritual, y hacen sentir mal a la gente si no están bajo esa paternidad espiritual o paternidad ministerial.
Son 7 y recopilo, me queda poco tiempo. Un mal tratamiento del pecado, una mala administración, el nepotismo, falta de amor, no hay amor, falta de pasto verde, promueven a un partido político o bien son fanáticos a la política. Y 7, idolatran al líder, lo divinizan, le dicen papi, le dicen papá espiritual, mi mamá espiritual. Escuche, eso es científico. Haga contacto con su servidor, yo estoy para servirle, se lo puedo ofrecer con mucho gusto. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, pero me gustaría su contacto y su parecer en cuanto a este tema. Vamos con otro tema. Que Dios le bendiga, le espero todos los domingos a la 1 de la tarde, Discípulos de Cristo, Houston, 1703 de la Heights Boulevard, Houston, Texas, 77008. Yo soy el pastor Julio Barquero, responsable por cada palabra que se dice aquí. Y ese es mi número, llámeme, que Dios le guarde. Te bendecimos, Houston, con Julio Barquero.